¿El modo difícil o los desafíos de combate te están costando y tienes suficiente orgullo gamer como para no activar los infamos trucos? Pues Barret es el personaje ideal para ello. El papá de Marlene está hecho para ayudar a todos aquellos jugadores que necesiten sus habilidades para superar cualquier desafío e incluso carrearte para sacar el platino. ¿No me crees? Pues allí voy. Barret es un personaje muy sencillo de usar, y aunque os puedan decir que no es de las mejores elecciones, la realidad es que Barret es un personaje que ayuda muchísimo tenerlo en el grupo. Perdemos potencia de daño y movilidad, pero con él nos aseguramos la supervivencia en todos nuestros combates, haciéndolo ideal para todos aquellos jugadores que lo necesiten, ya que a muchos jugadores les cuesta ir cambiando de personaje o confiar en sus habilidades defensivas o de esquivas. Así que si ves que te hacen demasiado daño, es el momento de confiar en el rol de tanque de Barret. Su habilidad personal es Estallido. Con ella, y que además podemos hacerla solo empezar el combate, no solo vamos a hacer daño, sino que su principal función es que cargaremos un BTC entero. Podemos complementar esto con la materia carga, que se ejecuta pulsando L1 más R1. Con esta materia duplicamos la barra BTC que tengamos en ese momento, pudiendo darnos automáticamente 2 barras BTC solo empezar, sin necesidad de materia iniciativa o accesorios con efectos similares. Aunque esta build sea más de tener a Barret como un personaje secundario en la party, no recomiendo para nada poner la materia autohabilidad, ya que con ella Barret usará Estallido cuando quiera, pero al usarlo la CPU en lugar de nosotros, no va a rellenar el BTC, que es precisamente la gran utilidad de su habilidad personal. Tras hacer Estallido, tendremos que esperar para poder lanzarlo de nuevo. Podemos recortar esta barra de tiempo pulsando el botón de Estallido de nuevo. La gracia es que podemos cancelar algunas animaciones con la recarga. Por ejemplo, tras aguantar el ataque básico al máximo, o tras ejecutar cualquier habilidad de Barret, incluso las que no atacan al enemigo, que son así rollo pasivas como agallas. Por otra parte, tenemos su habilidad Combustión Interna, que es tan fuerte que solo la podemos hacer una vez en combate, ya que lo que hace es que durante un tiempo nuestro BTC se llene muchísimo más rápido. Podéis imaginaros si añadimos prisa en esta ecuación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la habilidad en la que gira toda esta build, Efecto Avalancha. Esta habilidad lo que hace es que a partir de ese momento, cuando un miembro del grupo reciba daño, un instante después se curará automáticamente pillando la vida de Barret. Una forma fácil de entenderlo es que Barret asume el daño recibido de sus compañeros, y también la vida máxima de Barret aumenta, haciendo así que pueda alcanzar los 9.999 de vida sin necesidad de tener que hacer malabares en la build para conseguirlo. Esta habilidad es la clave de nuestra build, pero lo más importante es entenderla, ya que esta habilidad no mitiga el daño que le hacen a sus compañeros. O sea, que si tenemos un personaje con defensas muy bajas y de un ataque le hace 4000 de daño, Barret perderá 4000 de vida para curarlo. Así que nuestro objetivo ahora es subir las defensas de los personajes y mitigar el daño lo máximo que podamos. Y esto lo conseguiremos con buenas armaduras y con las materias robustas e inspiradoras para los personajes que lo necesiten. Pero sobre todo, con la materia protectora, con la que nos permite hacer barrera, barrera mágica y muro. Esa última es la más importante, ya que es barrera y barrera mágica al mismo tiempo, con las cuales conseguiremos que durante 25 segundos el daño recibido se reduzca a la mitad. Por otra parte, tenemos la materia Potencia Defensa, que nos da coraza y escudo durante 90 segundos. Con ella mitigaremos un 10% del daño, aunque lamentablemente no tenemos una magia como Muro que haga los dos efectos. Estas magias consumen muchísimo menos PM que las de la materia protectora, y en caso de lanzar la Muro y Coraza, por ejemplo, los dos efectos se apilan. Pero bueno, si tenemos que decidir en quedarnos con una materia, yo votaría por la protectora, aunque dure menos, el efecto es mucho más grande. Por otra parte, la habilidad Agallas aumenta aún más las defensas de Barret, pudiéndose apilar con cualquier efecto adicional como las materias citadas antes. Esta habilidad nos sirve para asegurar la supervivencia de Barret cuando le atacan directamente a él, ya que nuestro objetivo es mantenerlo vivo para que vaya repartiendo su vida con el resto del equipo.
Gracias a todo esto, Barret puede mantener vivo a todo el equipo y además mención especial a su acción sincronizada Guardia Doble, con la que haremos que no nos hagan daño y es muy útil especialmente en los capítulos que va solamente con él mismo y acompañado de Red 13. Ahora vayamos al equipo. Os voy a mostrar dos configuraciones de la misma build y bastante personalizable a vuestro gusto. Primero iremos a la parte común de los dos setups. El arma que elegiremos es la Acribilladora. Esta arma tiene los nodos más interesantes para la build de tanque. Tenemos Coraza tras estallido, que significa exactamente lo que dice, que ganaremos la magia Coraza tras usar estallido, o sea, aumentaremos un 10% nuestra defensa física. Estallido rápido, que es de muchísima utilidad para que estallido se recargue más rápido con el tiempo, y sobre todo mientras no estemos usando Barret, que es parte de la gracia de la build. Y los nodos recuperación de vitalidad más 25% y estados beneficiosos propios. Que estos dos nodos significan que las curaciones recibidas curarán un 25% adicional y lo mismo con la duración de los bufos, independientemente si lo lanza el propio Barret o lo recibe de otro personaje. Incluso afecta a la materia energética y su habilidad chakra, que recuperan 40% del daño recibido, aumentando así hasta un 65% de ese daño, convirtiendo así a Barret en el mejor usuario de esta materia para poder curarse sin consumir PM y sin apenas tiempo de casteo. Como siempre, yo le mantendría curación porque nunca sabemos cuándo necesitaremos curar a otro miembro del grupo o a él mismo con esta magia, y también resurrección. Tal como habíamos explicado al principio, la materia carga también es muy buena elección para Barret para duplicar el BTC que tenga en ese momento. La materia robusta o la inspiradora son buena elección para mejorar aún más las defensas de Barret, aunque no afecten a habilidad efecto avalancha. Lo mismo, guardia y guardia crítica, que aunque no sean de vital importancia y podéis prescindir de ellas si os entra alguna cosa mejor, pero al tener de las peores movilidades del juego, Barret no va a poder esquivar muchas cosas, así que se las pasará cubriendo la gran mayoría del rato, incluso cuando lo lleve la propia CPU, así que esta es la mejor forma para mitigar el daño. La materia despiadada también es un must-have para Barret, ya que con su habilidad Disparo Ignio es junto a Cloud el personaje que mejor uso le puede dar, ya que esta habilidad puede consumir 1 o 2 BTC si los tenemos disponibles para aumentar la barra de fatiga del enemigo una barbaridad. Como con esta build nuestro objetivo es tener a Barret en la retaguardia actuando de tanque, es muy posible que tengamos las barras BTC preparadas para ese momento, y si conseguimos dejar vulnerable al oponente, recuperará parte del BTC gracias a la materia despiadada. Todo esto también lo podemos aprovechar con la habilidad Munición Explosiva. Con esta habilidad activaremos una pasiva en la que nuestros ataques básicos y nuestro estallido hacen más daño y aumentan más la barra de vulnerabilidad del oponente. Obviamente, por otra parte, en la armadura usaremos un aro que nos dé buena defensa, y mínimo 6 ranuras. Y ahora es cuando decidimos una de las dos opciones. La primera opción sería tirar para una variante Support, y esto lo haremos con el accesorio Anillo Mágico. Con este accesorio nuestros buffos van a durar mucho más, y esto es de vital importancia para materia protectora, ya que Barret tiene pocos PM, y así tampoco estaremos consumiendo BTC cada 2×3 para renovar los buffos, así que le pondremos Protectora más área. Las otras dos materias, aprovechando el accesorio, aconsejo la potencia de ataque para aumentar la fuerza física o mágica de nuestro principal atacante, y la materia potencia defensa para pirar con la protectora o un compañero si lo necesita, o sustituirla por materia rezo o la merma defensa, o incluso si queréis atemporal. La otra opción sería con el accesorio Insignia Salvavidas. Con esto haríamos que Barret, al entrar por debajo del 25% de vida, los efectos curativos recibidos se potencian, asegurando mejor la supervivencia de nuestro tanque cuando veamos la vida roja, y ponernos al máximo de nuevo. Esta build la haríamos si tuviéramos un personaje dedicado a curar y a ser buffer, como por ejemplo Aeris con los nodos que incrementan la duración de los buffos un 25% cada nodo. Entonces, con esas 4 materias sueltas, podríamos darle a Barret opciones ofensivas para que haga más daño, como ponerle 2 materias suertes y una materia elemental vinculada con una materia mágica para así atacar al elemento vulnerable de nuestro enemigo, a la vez que incrementamos la posibilidad de hacer críticos, o poner algo a vuestro gusto que veáis necesario para el desafío que tengáis que hacer.
Y hasta aquí la build de nuestro tanque. Como habéis visto, Barret es el salvavidas perfecto para superar esos retos de modo difícil que se os atraganten, o para ir sobre seguro en los desafíos más exigentes del simulador. Al final, no todo es hacer daño masivo. Tener a alguien que absorba los golpes y mantenga al equipo en pie os dará esa tranquilidad que hace falta en los combates más duros. Dejadme en los comentarios si ya utilizabais a Barret con este rol de tanque o si le vais a dar una oportunidad en vuestra party después de ver esta build. Si os ha servido el vídeo ya sabéis lo que toca, dejad un buen like, suscribiros al canal para no perderos las próximas guías de Final Fantasy y recordad que, por encima de todo, lo importante es jugar y no activar esos infames trucos para superar los desafíos, así que os animo a intentarlos sin activarlos. Si os ha gustado el vídeo, muchas gracias y hasta la próxima.